Todo esto en relación al agua. El último de los puntos son las comunicaciones, los caminos. Tenemos una serie de caminos atemporales en el yacimiento y en su entorno. Si esto de aquí sería el mapa anterior de yacimientos de época antigua, obviamente esto es la ciudad de Madrid, y tiene aquí dibujada un conjunto de vías, de carreteras y de ríos en azul. Este de aquí es el Manzanares, que luego se viene con el Jarama y luego llega hasta la Costa del Tajo por la zona de Toledo. Como ven aquí, el agua que mencionabas antes también es un camino natural que está marcando muy estrechamente la relación con el territorio. Y toda esta almendra de aquí que hemos dibujado, que son los yacimientos de antes, están en el camino natural que es el río, que hoy es Madrid Río, es otro camino natural. Luego, si nos vamos a las fuentes de época antigua, tenemos una serie de indicaciones sobre una especie de mapa de carreteras también de época tardorromana, que nos habla de 4 vías principales, que lo tenemos aquí, la 24, la 25, la 26 y la 29, que pasarían más o menos por la Comunidad de Madrid. Dos vienen desde la sierra, por el paso de la Fuenfría, donde hay unos restos que, aunque están muy recuperados en época de los Austrias, se supone que corresponden a estas vías de época romana. Luego hay otra que viene desde Toledo, hay otra que viene incluso desde Ciudad, y todas desde Ciudad Real, perdón, y pasan por este núcleo de carreteras que es la actual Titucia, donde se encontraría la antigua Titurquia. Estos son nombres antiguos de lugares que conocemos hoy. Esto es Alcalá de Henares, esto es Drieves en Guadalajara, Mantua posiblemente sería Villamanta en el sur de Madrid, y aquí tendríamos nuestro yacimiento, muy en conexión primero con el eje del río y luego con este núcleo de carreteras que está aquí en Titucia. Es una aproximación, es decir, no sabemos si pasaban exactamente por aquí, pero es una de las hipótesis más generales. Luego también tenemos que tener en cuenta la epigrafía, que es verdaderamente lo mío, que son estelas en piedra con inscripciones, donde aquí en Madrid se han encontrado unas 20. Es decir, es un corpus epigráfico bastante escaso en relación, por ejemplo, con Pluto. Pero, y de ellas solo conservamos esta, que está en el Museo Regional de Alcalá de Henares. Esta se encontró en el Puente de los Franceses, aproximadamente aquí. Luego hay otra que se encontró en Villaverde, aquí, y que son las dos, junto con otra que está en el Pardo, las tres en el eje del río. ¿Por qué? Porque son funerarias. Y lo que sabemos de estas inscripciones de tipo funerario es que se colocan en las entradas y salidas de los núcleos de población, de las ciudades, de los pueblos, de una villa con casitas alrededor, con lo cual, si tenemos una aquí en el Pardo, otra aquí en el Puente de los Franceses, otra en Villaverde, y las otras que sabemos que fueron reutilizadas en la muralla medieval de Madrid, algunas casas, en la antigua iglesia de la Almudena que se acaba derribada, pues lo que nos está hablando, nos está confirmando otra vez la importancia de los caminos. Si avanzamos mucho en el tiempo, tenemos otro ejemplo de caminos atemporales que hoy los seguimos usando, que es este de aquí. Este es un proyecto de clasificación de vías pecuarias del año 31 que no se terminó de llevar a cabo, pero que nos está hablando de esta de aquí, que es la vereda del Camino de Boadilla, que hoy actualmente es ese caminito de tierra que va desde la ermita hasta lo que es el CIE de Carabanchel. Eso es una vía pecuaria. No está clasificada como tal, si no recuerdo mal, porque esto no se llevó a cabo, pero es un camino antiguo. Luego tenemos otras que curiosamente también coinciden con caminos romanos, uno que cruza la Cañada Real, en fin. La importancia de los caminos, ya digo, es atemporal. Si rastreamos un poco y lo ponemos en contexto, por ejemplo, el periodo romano con comienzos del siglo XX, que es este mapa, pues vemos un poco esta continuidad en cuanto a los caminos. En conclusión, lo que tenemos, bueno, queda un último apunte, que es la fauna y la flora. Sobre la fauna, bueno, sobre la flora primero, lo que hemos visto ya es que es un terreno muy fértil. Tenemos un arroyo que pasa por debajo, tenemos un terreno aterrazado con muy buena comunicación entre distintos puntos, luego vemos algunos de ellos, aunque ya creo que los he enseñado. Y luego tenemos unos documentos históricos, luego vemos también algunos que nos inciden en esto de que aquí en Carabanchel hay unos terrenos muy fértiles, porque en todas las épocas históricas tenemos fuentes que nos dicen que aquí hay viñedos, hay olivares. En las catas de 2022 también se descubrieron restos fosilizados de un antiguo olivar, de época de la finca del Montijo, por ejemplo. Es decir, es un terreno muy propicio, precisamente por ese arroyo que pasa por debajo. Respecto a la fauna no tenemos datos concretos, pero por ejemplo tenemos un pequeño estudio que se hizo de la villa romana del Puente Segovia, donde está la discoteca de la Riviera,
Y luego se hizo otro mucho más interesante, este de la Torrecilla, que está en Perales del Río, que pertenece a Getafe y que está justo en un camino, que es la vía pecuaria de la Cañada Real, que es por donde cruza el Manzanares, justo en ese punto, en un vado del río. Tenemos otra villa que de hecho ha sido en marzo, en abril, declarada bien de interés cultural, la tenemos muy bien perimetrada, aunque ha estado unos años abandonada, pero bueno. Aquí sí se hizo un estudio de fauna, del siglo II, siglo III, si no recuerdo. Los huesos de animales que se encuentran, en su mayoría, un 75% corresponde a ovitápridos, cabras, ovejas, alguna vaca y algún cerdo. Es decir, había una producción ganadera importante. También, que no lo he puesto aquí, se encontraron restos hipertrofiados de huesos de ganso, es decir, mucho más grandes de lo normal, para producción de paté en época tardo-antigua, ya aquí en Madrid. Luego, evidentemente, tenemos animales de trabajo, sobre todo caballos de tiro y algún asno. Tenemos para control de plaga gatos y algún hueso de perro que se ha encontrado, y el resto son actividades cinegéticas, es decir, caza, sobre todo lo que se encuentra en los huesos de ciervo. Esto, que está aquí al lado en Perales del Río, junto con el estudio que se hizo en la Villa Romana de Pueblo de Segovia, nos hablan un poco de lo que hay también aquí en Carabanchel, porque es la misma zona prácticamente. Bueno, entonces tenemos una fauna y una flora importantes, tenemos un terreno aterrazado desde el cual controlamos el terreno, tenemos unos caminos que nos interconectan unos puntos y tenemos la presencia del agua. Es decir, es una situación muy propicia para que aquí en Carabanchel se establezcan personas. ¿Qué gente se establece? Bueno, pues para empezar hacemos un poquito de trampa, porque esto no se establece aquí en el yacimiento de Carabanchel, sino unos 3-4 kilómetros. Este bifaz, que es un hacha del achelense, del Paleolítico inferior, la tienen expuesta en el Museo de los Orígenes, en esta cronología, es bastante preciosa, y se descubre en el siglo XIX en lo que es el Cerro de San Isidro, es decir, en lo que es la pradera de San Isidro, o incluso, si no recuerdo mal, esta se encuentra dentro del cementerio de San Isidro. También se encuentran unas raederas, que son unas piezas también típicas de piedra que sirven para raspar la piel de los animales y luego fabricar cosas. Es decir, tenemos un yacimiento del Achenense a 3-4 kilómetros. Luego tenemos los restos del metro de Carpetana, como saben, restos sobre todo de una zona de despiece de grandes mamíferos, sobre todo elefantes. Es decir, había gente moviéndose por aquí. Pero el primero de los poblamientos, la primera urbanización, si lo queremos llamar, ya es del siglo III, de la Edad de Piedra. Y tenemos aquí los carpetanos. Nosotros estaríamos por aquí más o menos, por el centro. Tenemos Itucia, pues más o menos por aquí. Este es un poco un mapa aproximado sobre lo que sería el territorio que dominarían los carpetanos. Un poco desde la falda de la sierra, en línea con los Barceos, hasta más o menos la mitad de la provincia de Guadalajara. Por aquí tendríamos la actual Trillo, donde la central nuclear. Por aquí abajo la mitad de la provincia de Toledo, ya que se considera, teníamos Consagura, que es la actual Consuegra, que de hecho aquí tenemos una serie de las tropas romanas a los carpetanos. Es decir, todos estos puntos de época carpetana están en consonancia con el nuestro de Carabanchel. De hecho, tenemos muy cerquita de Carabanchel, tenemos otros yacimientos de época carpetana, como son Fuente de la Mora, que está en Leganés, cruzando la M40, o sea, al lado de Carabanchel Alto. Tenemos Miralrío, que están en Rivas, y tenemos el Cerro del Gave. El Cerro del Gave quizás sea el yacimiento de época antigua más importante que tenemos, pero está abandonadísimo, está encajado entre las vías del AVE a Sevilla y el AVE a Barcelona. Es impresionante, pero está abandonadísimo. Bueno, estos son los restos que se encuentran aquí en Carabanchel. Se encuentra cerámica para cubrir, tanto de época carpetana como de época romana. Lo que se encuentra aquí en el yacimiento son construcciones de viviendas, es decir, fondos de cabaña, que los tienen por aquí, que son donde se colocan los postes de las cabañas. Si van al de Miralrío, por ejemplo, hay un pequeño centro de interpretación, ya enlazando con el nuestro, donde tienen reconstruido una cabaña de época carpetana. Y bueno, tenemos los fondos de cabaña y luego los hogares. Los hogares es la posición central de las cabañas donde se sitúa el fuego, donde se cocina, donde se hace toda la vida. Voy un poquito rápido, pasamos a la fase romana, que es quizá un poco la más destacable. Tenemos una fase alto imperial del siglo I o II y una fase posterior tardorromana del III al V. No hay periodo de abandono entre los carpetanos y los romanos.
Y no es que una noche se acostasen carpetanos y luego se levantasen romanos, sino que hay un periodo de convivencia y lo que se van adaptando son las estructuras. Es decir, los que antes eran carpetanos se empiezan a construir bajo las formas romanas. Sobre esto me podría tirar horas, pero vamos a resumir mucho, porque tenemos una primera parte, que es la que se descubre en 1819, que correspondería presuntamente a la pars urbana de una villa, es decir, a la residencia del aristócrata de turno, porque se encuentra una serie de elementos, como un mosaico, como esta cabecita de caballo que pertenece a un triclinio, en esa especie de sofá donde se reclinaban para comer, que está desaparecida, si la encuentran avisen. Esto pertenece a una de las bocas de acceso de este acueducto que decíamos. Esta es la Minerva de Carabanchel, que es una piececilla así de 8 centímetros, que representa una Minerva. Seguramente le faltaría una lanza aquí, pero bueno, va con el casco beocio, va con el peplum, que es este tocado aquí, impresionante. Esta, que salió en el siglo XIX, solo se ha mostrado una vez hace un par de años en el Arqueológico Regional de Alcalá de Henares. Está en los fondos del Museo Nacional, solo se ha mostrado una vez. Y esta está desaparecida. Y luego hay otra serie de elementos. Esto es lo que se encuentra donde hoy estaría el Colegio San Gabriel, la colonia de Montijo. Ahí tendríamos una gran edificación de alguien pudiente, porque los restos que se encuentran, esto junto con el mosaico que luego aparecerá, son bastante destacables. Lo que se encuentra ya en la parte del metro, si conocen el parque, son edificaciones más modestas. No se encuentran suelos con mosaicos, no se encuentran piezas de relieve, con lo cual podría corresponder quizás a la par rústica o incluso a un poblado anexo a la villa. La par rústica sería la residencia de los trabajadores o los esclavos de esta villa. Es decir, una característica de la zona agropecuaria, como decíamos antes. Y bueno, como les decía, también es importante señalar que tenemos una serie de yacimientos de época romana que están muy cerca, entre 4 y 6 kilómetros unos con otros. En Somosaguas hay una especie de control policial, una especie de campamento. Tenemos una villa en Puente de Batán, otra en Puente de Segovia, en el Vado de Villaverde, el Cerro de la Rabia, que es carpetano romano, y la Torrecilla. Si pasamos al periodo medieval, si a finales de época romana teníamos que toda esta zona se adscribía a la diócesis de Cartagonova, es decir, de Cartagena, en el siglo V, cuando llegan aquí y se establecen, toman el control los visigodos, la primera adscripción provincial es a la cartaginense, es decir, siguen manteniendo, con otro nombre, pero cartaginense, diócesis de Cartagonova, manteniendo la misma estructura, por lo cual no hay periodo de abandono. Ya con Recaredo hace una reforma y lo llaman provincia de la Carpetania, retomando un poco esa idea de los carpetanos. En el siglo IX, que es cuando se funda el casco viejo de Madrid, con Mairí, tenemos que toda esta zona pertenece a un gran alfoz que pertenece dependiente a la Cora de Toledo. Luego tenemos que ir hasta 1181, que es la primera mención de Carabanchel, que tenemos aquí en este documento, aparece como Carabanguel, que es muy interesante porque es un documento de venta del por entonces alcalde de Madrid, ya tras la dominación cristiana, a Gonzalo Díaz y a su esposa doña Meriselda, por los muchos servicios que hicisteis, por 1000 maravedíes. Lo importante de este documento, aparte de que es la primera mención al nombre de Carabanchel, es esta parte de aquí. Damos a vos, digo, la susodicha heredad con entradas y salidas, prados, fuentes, ríos, molinos, es decir, edificios de producción, y con todas sus pertenencias, y con viñas. Es decir, nos está incidiendo en eso que hablábamos antes del carácter agropecuario en época medieval. En época medieval lo que tenemos es un primer núcleo de Carabanchel que se articula en torno a lo que hoy es el cementerio y la ermita. De hecho, la ermita es del siglo XIII y empieza como iglesia de la Hermandad de Benavente. Luego, en torno a 1223, es cuando se construye esta iglesia. Tiene una policromía que es posterior, es de finales del XIV, comienzos del XV, la del coro, que no sé si lo han visto, que es maravillosa, está recién restaurada. Pero lo importante es que un poquito, unos siglos después, ya hacia el siglo XV, hay un proceso, no es realmente de abandono, sino que este primer núcleo de Carabanchel que teníamos aquí, que es curioso porque justo en esta zona no se ha excavado, con lo cual es donde está el centro este de producción de lápidas y algunas casas por ahí, ha crecido tanto, ya llegando al siglo XV, que se divide en dos núcleos.
Carabanchel de arriba y Carabanchel de abajo, con sus dos cascos históricos que conocemos bien. Es decir, no se abandona del todo, se van muy cerca y lo que queda es la iglesia, que como pierde su carácter urbano, pasa a ser ermita tal y cual la conocemos ahora. Si vamos avanzando ya a época más moderna, en 1746 la propiedad pasa a la casa del 13º conde de Miranda, que es Antonio López de Zúñiga. Antes de eso está en la ciudad de los Zapata, en torno al siglo XV, si no recuerdo mal, que lo convierte en un mayorazgo, es decir, va configurándose una zona de fincas, que es lo que veremos un poco en el siglo, ya desde finales del XVII, todos estos palacetes urbanos, como la finca de Vista Alegre, San Miguel, todos estos palacetes urbanos de los cuales hoy quedan pocos. Entre ellos, hasta hace algunas decenas de años, teníamos este de aquí, que es el de Eugenia Montijo, porque en la segunda mitad del 18 la finca pasa a manos de esta señora, Francisca de Sales y Portocarrero, Sesteaba Condesa de Montijo, que era la abuela de Eugenia Montijo, y la madre de Manuela Kilpatrick. Manuela Kilpatrick es la que descubre el yacimiento en 1819 y es la que inicia todo el proceso de investigación del mismo. Y este era su palacete, con otros edificios anexos, de lo cual ahora solo tenemos esto de aquí, que es el estanque de los patos. También tenemos aquí un texto del párroco de Carabanchel de arriba, que es la primera mención al palacio, en época de los condes de Miranda. Y es interesante porque nos dice una casa, palacios, huerta con árboles frutales, aguas dulces y exquisitas, bosque y caza. Nos está hablando del arroyo y de las canalizaciones. En las cartas arqueológicas, tanto de 2002, 2005 como en las más recientes, se han encontrado canalizaciones de agua de época de la finca de los Montijo. Tenemos esta reiteración histórica sobre toda la importancia de la zona. Sin abandono, es decir, en ningún momento se abandonó el terreno. Ha habido una especie de abandono cuando el primer Carabanchel crece y se divide en dos, pero no hay ningún momento de abandono desde el siglo III a.C. Y ya estamos en el siglo XX. En el siglo XX, si bien lo que es la guerra no afecta directamente al yacimiento, porque el frente estaba más bien en la zona de Urgel, sí después, bueno, para empezar hay un periodo separa la investigación que llevamos hasta el año 31 de investigación académica sobre el yacimiento. A partir ya de ese año, un poquito después, ya se para hasta mediados del 20, que hay algún estudio aislado, pero bueno. Los hechos principales en este siglo XX, primero es la anexión de los carabancheles al municipio de Madrid con esta idea del Gran Madrid, porque hay una migración masiva del campo a las grandes ciudades. En Madrid hay un proceso también de chabolismo, tenemos el Cerro de la Mica hasta hace 4 días, yo lo conocí perfectamente, y se necesita construir rápido. Hay un cambio también de mentalidad en cuanto a la protección de los restos arqueológicos que hasta entonces habían estado investigando y protegiendo. Primero por parte de la propia Manuela Kilpatrick, por parte de la condesa, que es la que realmente empieza a proteger el yacimiento. Luego tenemos la construcción, dos construcciones, una en el año 44, la cárcel de Carabanchel, que se hace sobre el yacimiento, y lo que se derriba en 2008 de mala manera, y luego tenemos en 1968 la construcción de la colina Eugenio Montijo. Ahí tenemos no solo el derribo del palacio, es decir, hasta el año 68 tenemos ahí un palacio, el Palacio Eugenio Montijo, que es la última propietaria noble, que estaba ahí. No solo el palacio, sino también la parte noble de este yacimiento romano. Nos queda actualmente la parte más modesta, que estaría más hacia la zona del metro Eugenio Montijo, donde está el parque, algunos muros de época romana ahí debajo que estaban debajo de la cárcel. En fin, ya se inicia un poco el cambio de mentalidad en cuanto a, igual no hay que conservar, vamos a destruir. Esto es lo que les comentaba. No se lo voy a pedir que se lo estudien, porque hay mucha cosa, incluso podríamos meter más, pero no entra. Pero es un poco, esto de aquí, olvídenlo porque daría para otra charla, pero bueno, son las hipótesis sobre la parte romana del yacimiento. Y como ven, tenemos una producción bibliográfica e investigadora desde el siglo XIX, 1819, hasta hoy. Tenemos desde el primer año, cuando tenemos a los académicos de
de la RAE, de la Real Academia de la Historia. Tenemos el siglo XX, esas fechas en rojo son momentos de destrucción o de amenaza del yacimiento, pero todo esto, incluso más, que no entra, es el proceso de investigación académica del yacimiento, que ya para terminar vamos a ver muy rápido. Tenemos el descubrimiento en el 19, donde tenemos este texto de la Rada y Delgado, donde nos dice que lo que encuentra es, extiéndese por largo trecho y casi a flor de tierra, una serie de pavimentos, es decir, de suelos, que trazan a veces con toda claridad las plantas de las estancias a que correspondían. Está hablando de una villa romana. Sobresaliendo entre todos el de género apellidado por los antiguos con nombre de Ostracus, que no es este, sino que sería un suelo hecho con cerámica, con piezas de cerámica, un suelo céramico. Al extremo sudeste de estos peregrinos vestigios de la antigüedad Roma ya hay un precioso mosaico, que es este, de lo cual solo uno de los cuadrantes es superviviente. El resto están reconstruidos y están mal reconstruidos porque todos tienen la misma cara y realmente es un mosaico de las estaciones. Y solo se representa el otoño, que lo tiene aquí con hojas de parra. Pero bueno, cuando se reconstruye le pusieron la misma cara a todos. Bueno, como ven, desde el primer año, desde 1819, ya tenemos a la Real Academia de Historia. Tenemos nombres tan importantes como Pascual Madoz o Raúl de los Ríos, investigando. Tenemos la correspondencia entre la propia condesa y Prosper Mérimée, que les sonará un poquito, pero que entonces era inspector general de monumentos de Francia y sabía de estos temas. Y la condesa lo que le pregunta es cómo proteger el yacimiento. Y entre otras cosas, lo que le dice Prosper, en esta fotografía del año 35, aquí tienen el palacete de Eugenio Montijo, tienen edificios asociados, por aquí estaría el cementerio. Lo que le dicen, a mí no sé cuál es, si este o este, que construya encima del mosaico una caseta para protegerlo. Esa caseta estuvo hasta el año 68 probablemente protegiendo el yacimiento. Y lo tenemos aquí en esta fotografía del año 35. Ya vamos avanzando, y aquí voy a destacar este mapa de José María Florit. Estamos en 1907, aunque luego tiene uno posterior en el año 34, que es la última que se hace antes de la guerra. Esto es el cementerio, esto es un poco lo que señala por aquí la finca de los Montijo. Aquí tenemos el sanatorio Esquerdo, por lo cual más o menos por aquí pasa de los poblados. Todos estos puntitos son puntos. Estos son los terrenos de la cárcel y los terrenos del parque, todavía sin construir, esto era campo entonces. Todos estos puntos son puntos donde José María Florit, que era un académico de la Real Academia de la Historia, encuentra restos de época romana o carpetana. Y describe enormes tejas y ladrillos, restos de ánforas y otras vasijas, algunos trozos de cimentación, de suelos, escorias, cenizas y además restos de mosaicos, baldosines, romboidales, que son característicos, y otros objetos. Es decir, habla mosaicos en plural, no dice un mosaico que es el que hoy se conserva en el Museo de Orígenes. Probablemente lo que él encuentra son teselas de mosaico, que son unas piezas muy pequeñitas con las cuales se forman los mosaicos. De hecho son estas piezas. Aquí tienen tres juntas. Estas, si las ponemos así en el suelo, esta parte estaría tapada y lo que veríamos sería esto de aquí, con colorines. Seguramente lo que encuentra, estas no son de aquí obviamente, pero lo que encontraría Florit sería una dispersión de lo que son estas piezas pequeñitas, que son teselas de mosaico. Como ven, hay un parón en las investigaciones, ahí luego en el año 80 y pico, destacaríamos el año 82 porque es la primera catalogación en primer nivel de protección del yacimiento, zona de protección arqueológica nivel 1, que es ahora mismo lo que tiene, no tiene más desde el año 81. Si nos vamos ya terminando al siglo XXI, donde tenemos los periodos de amenaza, tenemos dos intentos fallidos de convertir esto en bien de interés cultural, en 2005 y otro hace nada, en 2023, impulsado por el Colegio de Arqueología de Madrid. Tenemos aquí la investigación de Carlos Caballero, que ha estado dando charlas con nosotros, y lo que tiene aquí son dos fotografías, una del año 2005, del informe Pingüino, y otra de 2022, de las últimas que se encuentran. Tienen aquí los restos de estas zonas residenciales de habitantes, o sea, no tienen pavimentos de mosaicos ni suelos importantes,
pero son residencias, estas son las catas arqueológicas que realizan, y luego aquí descubre un poco el trazado de las viviendas. Esto sería la zona pegada al metro, que la tienen aquí. Esto sería la zona donde están hoy las canchas deportivas, más o menos, bueno, la parte encima de las canchas. Es decir, a lo largo de todo el parque tenemos toda esta serie de construcciones, de zócalos de viviendas que se documentan tanto en 2005 como en 2022, que además es cuando se documenta este trazado del acueducto subterráneo. Como ven, también tenemos producción investigadora aquí, aunque ya en línea con los dos proyectos urbanísticos, porque son catas obligadas previas a una posible construcción. En 2005 se paran las obras con la construcción de la carreterita, que estaría por aquí, se paran al descubrirse, que ya se sabía, por toda esta investigación de las que les he hablado, se confirman estos restos, y la 2022 pues estamos y creo que ya terminamos. Bueno, esto son un poco las conclusiones, pueden ver lo que les estaba contando, los puntos principales de por qué un centro de interpretación, es decir, la continuidad poblacional, no hay periodos de abandono, la importancia del yacimiento con el arroyo, con el Cerro Almodóvar, la cercanía del eje comunicador del Manzanares, los numerosos poblamientos históricos, no solo los de época antigua. En época medieval tenemos Porranca, tenemos Loranca, tenemos una serie de pueblos medievales, Leganés, Móstoles, que están configurando todo el territorio y que están muy cerca. Tenemos esta larga tradición bibliográfica, tenemos numerosas piezas arqueológicas en museos, fundamentalmente el Museo Nacional, en los fondos del museo todavía hay piezas sin catalogar, el Museo de los Orígenes, en la Latina, y el Museo Regional de Alcalá de Henares, donde están las piezas sacadas en el siglo XXI. Tenemos restos arqueológicos in situ, zócalos, fondos de cabaña carpetanos, el acueducto, y luego tenemos hitos supervivientes del patrimonio cultural, el estanque de la Bruja, de la finca, la ermita, incluso la memoria de la cárcel, porque el último punto, el de la memoria vecinal del yacimiento, del palacio y de la cárcel, nos habla un poco, quizá para mí es uno de los puntos más importantes, nos habla un poco de la defensa del patrimonio cultural, que como hemos visto, desde el siglo III hasta mediados del siglo XX, con el derribo de la cárcel, y todas esas construcciones históricas a lo largo de todas las fases históricas, la ermita, los restos romanos, la finca, que nos propician para que aquí exista un centro explicativo de toda esta zona. Y sin más, todo. Wow.